Listo, buenos días a todos. Qué gozo, qué alegría poder compartir en esta mañana con ustedes. No saben cuánto disfruto eh, no solamente estudiar las escrituras y aprender de ellas, sino compartir un poco lo que el Señor me ha enseñado para que podamos seguir juntos aprendiendo de su palabra. Hoy vamos a continuar con la serie de predicaciones basadas en el libro de los Hechos. Y ya hemos visto dos principios, el principio de la adoración y el principio de la comunicación. Hoy vamos a empezar con el principio del discipulado. Entonces queremos que nos hagamos en esta mañana tres preguntas para comenzar. Si quiere 30 segundos, comentar su respuesta con la persona que está a su lado. Tres preguntas para comenzar, ¿listo? Y las vamos a comentar 30 segundos cada respuesta bien breve con la persona que está al lado. La primera pregunta es, ¿qué te conmueve profundamente? ¿Qué es eso que te llega al corazón y te conmueve profundamente? Rápidamente, hay 30 segundos con la persona que está a su lado, responda qué lo conmueve profundamente. ¿Listo? ¿Ya cada uno dijo su respuesta? Seguramente muchos dicen, no, unas canciones me conmueven, o cuando veo una película de drama o de un caso de la vida real también me conmueve porque me recuerda alguna situación difícil o porque expresa algo que me gustaría o alguna situación de injusticia. Entonces, todo eso me conmueve. A mí personalmente me conmueve profundamente el sufrimiento de otros y sobre todo si es el sufrimiento de una persona que yo amo. Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿de qué hablas insistentemente? ¿De qué estás hablando insistentemente todo el tiempo? ¿De qué estás hablando insistentemente? 30 segundos, ahí comenten con la persona que tienen a su lado. ¿De qué estamos hablando todo el tiempo? Entonces, por ejemplo, muchos hablan de lo que más saben, otros hablan de lo que más les gusta, de lo que más les gusta hacer, de lo que más les gusta comer. Otros hablan de lo que les ha funcionado en la vida, ¿cierto? En cuanto a la salud, en cuanto al trabajo, en cuanto a la crianza de los hijos. Otros hablan de lo que les preocupa, ¿cierto? La economía, la situación del país, quién va a ser el próximo presidente, y están todo el tiempo hablando de eso. Muchos hablan todo el tiempo de su trabajo, de sus hobbies, de la salud física, de la salud mental, de la salud espiritual, de la política, de la economía. Yo en este momento, por mi contexto actual, estoy hablando la mayor parte del tiempo sobre teología, pues porque estoy estudiando teología y llego a la casa a hablar con Andrés de teología. Entonces es como también no solo hablar de la teoría, sino pensando en formas de llevarla a la práctica. Entonces de eso estoy hablando yo constantemente o insistentemente. Y la tercera pregunta, ¿a qué estás dedicado constantemente? ¿A qué estás dedicado constantemente? Respóndanse ahí rápidamente, 30 segundos. ¿Tú a qué estás dedicado constantemente? ¿Qué es lo que estás haciendo todo el tiempo? Entonces, seguramente muchas de las respuestas serían a trabajar, a estudiar, a cuidar a otros, a las labores del hogar, ¿cierto? En términos generales uno podría decir eso. Espero que no haya respuestas por ahí a ver series de Netflix. Está dedicado todo el tiempo a ver series de Netflix. Espero que esa no sea la respuesta. O a estar en redes sociales todo el tiempo dedicado constantemente a estar en redes sociales. Yo personalmente en este momento estoy dedicada pues a las labores del hogar y al estudio de la teología. Con esas tres preguntas en mente, quiero que vayamos al texto bíblico que vamos a estudiar hoy, que como les dije está en Hechos, y vamos a leer en esta mañana Hechos capítulo 2 versículos 37 al 42.
Hechos capítulo 2, versículos 37 al 42. Y quiero que oremos juntos pidiéndole al Señor en esta mañana que nos hable a través de su palabra, que es viva y eficaz, y que su Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas. Padre, muchas gracias por este momento, Señor, que nos permites concentrarnos y enfocarnos en ti, en tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos la libertad de reunirnos en tu nombre, Señor, y de estudiar juntos las Escrituras. Te pedimos esta mañana que nos hables, toques nuestro corazón, Señor, abras nuestro entendimiento y nos permitas verte a ti a través de las Escrituras. Y que tu Espíritu Santo nos guíe cada día a poner en práctica lo que aprendemos de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hechos 2, 37 al 42, voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, al oír esto, conmovidos profundamente dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Hoy vamos a aprender qué es lo que se necesita para hacer verdaderos discípulos. Y vamos a ver que lo que se necesita para hacer verdaderos discípulos es conocer, vivir y predicar el Evangelio tal como lo hicieron Pedro y los demás apóstoles en Hechos 2. Dividí el sermón en 3 puntos que nos mostrarán la importancia de que prediquemos insistentemente el Evangelio para transformar oyentes conmovidos en discípulos dedicados. Y el título precisamente de esta predicación es de oyentes conmovidos a discípulos dedicados, de oyentes conmovidos a discípulos dedicados. Entonces, 3 puntos. El primer punto sobre el versículo 37, oyentes conmovidos profundamente. Y este versículo 37 empieza diciendo, al oír esto, y se está refiriendo a quiénes están oyendo qué. Entonces, ¿quiénes oyeron qué? Los quiénes son esos oyentes del sermón de Pedro, una multitud de hombres judíos piadosos que vivían en Jerusalén, pero que eran de todas las naciones, dice de todas las naciones bajo el cielo, seguramente todas las naciones de esa época, así que todos hablaban diferentes lenguas. La multitud que estaba reunida allí en Jerusalén estaba asombrada al ver que simples hombres de Galilea estaban hablando en sus idiomas las maravillas de Dios. Entonces, hay una multitud de judíos piadosos en Jerusalén. Ya sabemos que ocurre toda la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos que estaban orando y ellos empiezan a hablar en diferentes idiomas y esos judíos que están allí entre la multitud empiezan a oír sobre las maravillas de Dios en sus propios idiomas y eso obviamente atrae su atención. ¿Qué fue lo que escucharon? Entonces, ellos eran los que estaban ahí, esa multitud de judíos piadosos. ¿Qué fue lo que escucharon? El primer sermón de Pedro, ¿cierto? Y ese sermón empieza ahí en el capítulo 2, versículo 14. Y vamos a ver un poquito sobre qué se trató ese primer discurso de Pedro, mirándolo así rápidamente. 2:14 al 18 dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró, hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto
es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, y sucederá en los últimos días que dice Dios que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Ahí arrancó el primer discurso de Pedro, citando la escritura y conectando eso que estaba sucediendo en los discípulos de Jesús, esa llenura del Espíritu, ese hablar en diferentes idiomas sobre las maravillas de Dios. Pedro conecta eso que está sucediendo con las escrituras y con las promesas que Dios había hecho a su pueblo en el Antiguo Testamento. Luego va a conectar esas promesas con Jesús y vamos a verlo en los versículos 22 al 24. Ahí en el capítulo 2. Dice, hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron, pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Entonces ahí está conectando las promesas de Dios y lo que estaba dicho por Dios en las escrituras con Jesús y con su muerte y su resurrección. Veamos también los versículos 32 y 33. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Y por último, miremos el versículo 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces está esta multitud aquí asombrada de escuchar las maravillas de Dios en su propio idioma. Pedro empieza diciéndoles, Dios nos ha hecho una promesa, a su pueblo ha hecho una promesa de derramar su espíritu, de traer salvación, y esa promesa se está cumpliendo en Jesús, se ha cumplido en Jesús, Jesús Nazareno, a quien ustedes crucificaron y mataron, pero que resucitó y que ahora está sentado a la diestra del Padre. Él ha derramado a su Espíritu Santo y eso es lo que ustedes están presenciando hoy. Entonces, después de toda esta presentación maravillosa de Pablo, ellos quedan conmovidos, conmovidos profundamente. Al oír esto, conmovidos profundamente. El poder del Evangelio expresado en las palabras de Pedro traspasó los corazones de los oyentes, sacudió sus mentes para que pudieran reconocer su pecado y entender lo que Dios había hecho por medio de Jesucristo y lo que estaba haciendo ahora por medio del Espíritu Santo. A esa conmoción en el corazón, que no fue una simple tristeza, sino que fue como un clavo en todo el centro de su corazón que lo perforó hasta lo más profundo, lo más profundo del corazón de estos oyentes. En ese momento, lo que ellos hacen no es solamente entristecerse, sino preguntarle a Pedro, ¿qué haremos? Y pasan de ese sentimiento de dolor y de angustia seguramente y de quebranto a la acción. La proclamación del Evangelio lleva a los oyentes de la ignorancia al entendimiento y del quebrantamiento a la acción. Ellos no pueden permanecer igual después de escuchar el mensaje de salvación que Pedro ha expuesto con tanta claridad, con tanta vehemencia y sobre todo guiado por el poder del Espíritu Santo. Después de escuchar el Evangelio, los oyentes están dispuestos a hacer lo que sea para abrazar la promesa de salvación. Así que, hermanos, la predicación del Evangelio es la que transforma oyentes conmovidos en discípulos dedicados. Y pasamos al segundo punto. Segundo punto, Pedro predica insistentemente. Y lo vemos ahí en los versículos 38 al 40. ¿Qué dice el versículo 38?
arrepiéntanse, es la respuesta de Pedro a la pregunta de estos oyentes. ¿Qué haremos? Pedro les dice, arrepiéntanse y sean bautizados. Hasta este punto, Pedro había hablado sobre lo que Dios había hecho para perdonar y salvar a su pueblo a través de Jesucristo. Ahora, Pedro les está explicando cómo deben responder a lo que han escuchado. Necesitan arrepentirse y creer en Jesús para recibir el perdón de pecados y la promesa del Espíritu Santo. Ahora, Pedro está haciendo aquí lo mismo que Jesús había hecho con él y con los demás discípulos al mostrarles en las escrituras lo que decía acerca de él, cómo todas esas promesas de las escrituras se habían cumplido en él, en Jesús, para que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y miremos cómo lo hizo Jesús en Lucas, vayan ahí a Lucas unas hojitas antes, Lucas capítulo 24, del 44 al 47. Lucas 24 del 44 al 47 dice, después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Pedro está siguiendo exactamente lo que Jesús les había dicho, no solo el ejemplo de Jesús, cómo Jesús les había enseñado, mostrándoles en las escrituras lo que decía sobre él y que en él se cumplían esas promesas, sino que luego les dice, este evangelio va a ser predicado para el arrepentimiento y para el perdón de pecados de todas las naciones, y ustedes van a ser testigos de eso. Testigos no solamente que están ahí presenciando lo que está pasando, sino también viviéndolo, porque va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo y van a tener la capacidad de testificar en mi nombre y de proclamar el cumplimiento de las promesas de salvación que Dios ya les había hecho. Entonces, arrepentirse no es solo sentirse mal por pecar, hermanos queridos, es entender el Evangelio, entender que soy pecador y que necesito la salvación que Dios me promete en Cristo. Y es cambiar mi manera de pensar y de vivir ya no conforme al pecado, sino conforme al Espíritu Santo, quien llena y capacita al creyente para ser un verdadero discípulo y testigo de Jesucristo. Versículo 39. Ahí volvamos a Hechos 2, versículo 39. Dice Pedro, porque la promesa es para, y empieza a decir, para ustedes, para sus hijos, para todos los que estén lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. La promesa de recibir al Espíritu Santo no es solo para los que están en ese momento escuchando la predicación de Pedro, no es solo para los judíos, no es solo para algunos. La promesa de recibir al Espíritu Santo y alcanzar salvación por medio de Cristo es para todos los que el Señor llame por medio de la predicación efectiva del Evangelio. Y por eso les dice, también es para sus hijos, o sea, no es solo para esta generación, es para las siguientes generaciones, es para los que estén lejos, para los gentiles, para los de todas las naciones, como decían Lucas. La promesa es para todos los que el Señor llame por medio de la predicación del Evangelio. Y quiero que miremos Efesios 2, capítulo 13. Efesios 2, capítulo 13.
Efesios 2, versículo 13, perdón. Capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Y el versículo 17. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. ¿Quiénes estaban lejos del Señor? Todos. Todos por el pecado estábamos alejados de Él. A nosotros, a todos los que estábamos lejos, no solamente lejos de ser el pueblo judío, sino lejos también de alcanzar el perdón y la salvación por nuestros propios medios, a ellos, a los que estábamos lejos, el Señor nos atrajo a sí mismo y nos reconcilió con Él por medio de Cristo. Y vemos en el versículo 40 que dice, y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente. En otras versiones dice, exhortaba insistentemente, daba testimonio enérgicamente. Pedro está demostrando con las escrituras que en Jesucristo se cumple la promesa de salvación que Dios hizo a su pueblo. Y no lo comunica de cualquier manera, hermanos. Y no lo dice una vez y ya. Y no lo dice como sin convicción. Lo está diciendo solemnemente, enérgicamente, vehementemente, con toda su pasión. Y recordemos, con el poder del Espíritu Santo en él, proclamando el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Pedro comunica lo que sabe sobre Jesús porque lo conoce personalmente, porque vivió con él, porque fue testigo de su ministerio, de su muerte, de su resurrección, y ha recibido de él su enseñanza directamente. Jesús le ha enseñado directamente a Pedro y él ha aprendido del Señor. Pedro predica lleno del Espíritu Santo y significa que él está experimentando en su propia vida lo que él está predicando, el Evangelio y el cumplimiento de las promesas de Dios. Hermanos, si nosotros queremos hacer verdaderos discípulos, tenemos que ser verdaderos discípulos. El Evangelio debe habernos conmovido primero a nosotros. Nosotros debimos haber entendido primero el Evangelio para poder proclamarlo a otros, para poder discipular a otros, enseñar a otros. Cristo debe ser real en nuestras vidas para que podamos hacer de otros verdaderos discípulos de Cristo. Así que Pedro anima a los oyentes a abrazar la salvación que él ya ha abrazado. Sean salvos de esta perversa generación, cierra el versículo 40. Ahora preguntémonos, hasta este punto en nuestras vidas, en nuestro caminar cristiano como discípulos del Señor, ¿qué es lo que hemos estado predicando? No solamente con nuestras palabras, porque yo sé que todos aquí conocemos el Evangelio, sabemos quién es Dios, sabemos cuál ha sido su plan de salvación, por qué murió Cristo en la cruz, y seguramente lo hemos dicho y lo hemos expresado, pero ¿de qué forma? ¿Con qué actitud? Eso es una realidad en nuestras vidas, el Evangelio es una realidad en nuestras vidas, estamos reflejando con nuestra vida el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros y el Espíritu Santo nos está impulsando con esa pasión y esa vehemencia y esa intensidad a predicar el Evangelio. Prediquemos insistentemente el Evangelio para transformar oyentes conmovidos en discípulos dedicados. Y vamos al tercer punto, discípulos dedicados fielmente. Y está ahí de los versículos 41 al 42. El versículo 41 dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Los oyentes, conmovidos por la predicación del Evangelio, deciden creer en Jesucristo y son bautizados como una señal de su conversión en discípulos de Jesucristo, miembros de su cuerpo, que es la iglesia. Como resultado de su fe en el Evangelio, los verdaderos discípulos se dedican continuamente ¿a qué? Lo dice el versículo 42,
a las enseñanzas apostólicas, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Los verdaderos discípulos se dedican a aprender y a enseñar las escrituras, a estar en comunión con otros discípulos, a orar y a recordar constantemente la obra de Cristo en la cruz, pero también anunciar su regreso. Aprender y enseñar las enseñanzas de los apóstoles, que fueron las mismas enseñanzas de Jesús y que para nosotros hoy están plasmadas en las escrituras. ¿Cómo hacemos eso en la práctica? Lo hacemos de forma personal, lo hacemos reuniéndonos constantemente con otros creyentes. Yo, hermanos, personalmente considero que no es suficiente un domingo 2 horas escuchando, obviamente, el mensaje y la exposición de la palabra de Dios, pero no puede ser el único espacio en el que estamos aprendiendo y enseñando las escrituras. Necesitamos dedicarnos constantemente a aprender y a enseñar las escrituras, y eso no se puede limitar solamente al tiempo del domingo. Yo creo que los grupos pequeños son un espacio ideal para seguir dedicándonos como verdaderos discípulos a aprender y a enseñar las escrituras. A lo otro que se dedicaban es a la comunión, a la unidad, al amor que se hace visible cuando los discípulos se reúnen para compartir sus cargas, para compartir sus alegrías, para compartir los alimentos, para servirse y ayudarse mutuamente a crecer. Yo no puedo ser un verdadero discípulo del Señor solo o sola, viviendo un cristianismo solo o sola. Necesito de otros creyentes y otros creyentes necesitan de mí. Somos un cuerpo y cada uno es un miembro distinto, con distintas funciones, distintos dones, distintas capacidades, que han sido dadas por Dios para edificar a otros, no para nuestro propio beneficio. Yo me beneficio de los dones y de las capacidades de mis hermanos, y mis hermanos se benefician de mis dones y de mis capacidades, de la capacidad y del don de abrazar, de consolar, de orar por otro, de tener empatía, de acompañar, de suplir necesidades, no solamente económicas, de tiempo, de compañía, de consuelo. Y a eso deberíamos dedicarnos constantemente. Y el tiempo del domingo no es suficiente, hermanos. Luego dice sobre el partimiento del pan. El partimiento del pan aquí se refiere a la conmemoración de la muerte de Jesús en la cruz, porque se refiere a la cena del Señor. Y recordemos que el Señor Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. O sea, cada vez que se reúnan, compartan el pan y el vino y recuerden que yo entregué mi cuerpo y mi sangre por ustedes, para el perdón de sus pecados, para que puedan ser redimidos, para que puedan ser salvados, pero también para que vayan y anuncien a otros, sean ustedes mis discípulos, haciendo más discípulos. Esa es la misión que se nos ha encomendado. Y no solamente hablar de la muerte de Cristo, sino anunciar su regreso. No nos quedemos solamente en la muerte de Cristo cuando anunciamos el Evangelio, proclamemos la resurrección, la gloria de nuestro Señor y de nuestro Cristo que regresará por nosotros. Y por último, constantes en la oración. La oración refleja la dependencia de los verdaderos discípulos de su Maestro. No podemos vivir discipulados verdaderos, vidas cristianas verdaderas, no podemos ni ser ni hacer verdaderos discípulos si no estamos orando constantemente. La oración es nuestra prueba de dependencia del Señor, de decirle cada día, te necesito, yo no puedo sola, no puedo en mis fuerzas, no puedo en mi sabiduría, te necesito a ti. Muéstrame dónde están esos discípulos que tú estás llamando y que yo puedo guiar, que yo puedo acompañar, al que yo puedo servir, al que yo puedo abrazar, al que yo puedo enseñar. Muéstrame esas personas que has puesto a mi alrededor para discipular y para ser verdaderos discípulos. ¿Cómo se hace esto? De dedicarse continuamente. ¿Se hace de forma personal, hermanos? Sí se hace de forma personal, pero también se hace en comunidad. Y es lo que vemos a lo largo del libro de los Hechos. No hay cristianos solos. Un cristiano solo muere, muere solo. No puede estar solo porque fuimos diseñados por Dios para estar juntos, para depender de Él y los unos de los otros, para vivir en comunidad, para ser un cuerpo.
Esa es la forma de ser y hacer verdaderos discípulos. Y no solamente en el domingo, en el culto del domingo, hermanos. Entre semana, en el lugar donde estemos, con las personas con las que nos relacionemos. Nosotros no somos discípulos solamente el domingo de 10 a 12. Somos discípulos de Cristo los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Entonces estamos llamados a tener puesta la camiseta de Cristo todos los días y estar pensando en función de la misión que Él nos ha dado. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones y enséñenles a obedecer. ¿Cómo enseñamos nosotros a obedecer? Obedeciendo. ¿Cómo enseñamos nosotros las enseñanzas de Cristo? Conociendo las enseñanzas de Cristo. Prediquemos insistentemente el Evangelio para transformar oyentes conmovidos en discípulos dedicados. Y quiero cerrar con dos aplicaciones. La primera es que para poder predicar insistentemente el Evangelio, primero necesitamos ser discípulos que conocen, creen y viven el Evangelio guiados por el Espíritu Santo. Y esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros de forma personal, estar comprometidos de verdad con el Evangelio, creyéndolo, conociéndolo, abrazándolo, viviéndolo, demostrándolo cada día en nuestras vidas, en el lugar donde nos ha puesto, en el trabajo, en el estudio, en la familia, en el barrio, donde quiera que Él nos lleve, tenemos la responsabilidad de anunciar fielmente el Evangelio del Señor. La segunda es que todos los creyentes estamos llamados a dedicarnos continuamente al discipulado bíblico. Esto no es cuestión de un día o de una hora, esto es cuestión de dedicarnos continuamente a aprender y a enseñar la Biblia, a estar en comunión con otros creyentes, a recordar y proclamar la obra de Jesús y su regreso, y sobre todo a permanecer juntos en oración. Recordemos, hermanos, que estamos llamados a predicar insistentemente el Evangelio para transformar oyentes conmovidos en discípulos dedicados.